el Acuerdo Romano 949, mediante el cual aprobó para lo que resta de la actual legislatura el cronograma legislativo presentado por el Ministerio de Justicia. En dicho acuerdo se estableció que el cronograma legislativo quedaba sujeto a los ajustes y prioridades que el trabajo legislativo y las exigencias del desarrollo del país demandaran, así como que la Asamblea Nacional del Poder Popular anualmente evaluara su cumplimiento y aprobaría los cambios necesarios a realizar en el mismo. En consecuencia, con lo anterior, cedo la palabra al diputado Carlos Manuel Silveira Martínez, ministro de Justicia, para que nos presente la información sobre el estado del cumplimiento del cronograma legislativo aprobado y los cambios que se requieren introducir. Buenas tardes, permiso. General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República. Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Manuel Marrero Cruz, primer ministro. Diputadas y diputados invitados. La fundamentación del cumplimiento y reajuste del cronograma legislativo y sus detalles específicos se encuentran a disposición de nuestros diputados, lo que me permite exponer algunos de los aspectos fundamentales. En cumplimiento de la disposición transitoria 13ª de la Constitución, la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 21 de diciembre de 2019, aprobó el cronograma legislativo para la actual legislatura con 39 leyes y 31 decretos ley. El cumplimiento de este intenso y complejo cronograma legislativo exigía la realización de varias sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional y de espacios de estudios y debates para la definición de las políticas y los anteproyectos de normas jurídicas. La situación de la pandemia COVID-19, que demandó medidas excepcionales de aislamiento social y distanciamiento físico, provocó la suspensión de actividades e impidió que se realizara la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional prevista para julio de 2020. No obstante, los grupos de trabajo encargados de la preparación de las políticas y las normas jurídicas continuaron su labor de forma intensa, al igual que el sistema de dirección de esta actividad que conduce nuestro presidente Miguel Díaz-Canel. En la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular del mes de octubre se aprobaron 4 leyes. En el día de hoy serán sometidas a debate y aprobación 2 leyes previstas en el cronograma legislativo. De esa forma, de las 14 leyes planificadas para el año 2020 quedan pendientes 8 que se relacionan en la diapositiva y están esclarecidas en los documentos. De las leyes que responden a las disposiciones transitorias de la Constitución, podemos informar a la Asamblea que veníamos trabajando en todas, según lo establecido en el cronograma legislativo, aunque la mencionada e imprevista situación sanitaria que afronta el país determinó la necesidad de priorizar las leyes que regulan la organización y funcionamiento de las estructuras del Estado y el Gobierno. Las restantes leyes presentan un significativo adelanto en la elaboración de las políticas y los proyectos, lo que nos permitirá concluir el proceso el próximo año en correspondencia con la propuesta de cronograma que sometemos hoy a la aprobación de la Asamblea. De 33 leyes pendientes del cronograma legislativo, se propone aprobar 25 en el periodo 2021-2022, que incluyen normas jurídicas que se habían previsto inicialmente como decretos ley. A partir de esta propuesta, quedarían para la próxima legislatura 10 leyes del cronograma inicial que se reflejan igualmente en las diapositivas y están en los documentos. Para la planificación que hoy se propone, valoramos el cumplimiento con mayor prioridad de las leyes que no se aprobaron en el 2020 y además tienen mandato en las disposiciones transitorias de la Constitución, lo que provoca que otras leyes se planifican en otras sesiones, es decir, es obligatorio realizar un desplazamiento en el tiempo de otras leyes de las inicialmente previstas. En cada sesión de la Asamblea Nacional se propone en lo posible la inclusión de temas similares, que todas las normas jurídicas no tengan igual complejidad y se logre coherencia en la aprobación de normas jurídicas que por su contenido guardan necesaria relación.
Diputadas y diputados, desde el año 2019 se trabaja en la elaboración de la política del Código de las Familias por un grupo de reconocidos especialistas del Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República, los Ministerios de Justicia, de Salud Pública y Relaciones Exteriores, la Universidad de La Habana, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, la Unión Nacional de Juristas de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas, el CNC y la UNEI. Actualmente, la política está aprobada y se avanza en la elaboración del anteproyecto de la norma jurídica, lo que nos sitúa en condiciones de iniciar el proceso de consulta según establece la disposición transitoria 11ª de la Constitución de la República. Con ese objetivo, la Asamblea Nacional aprobará una comisión para ampliar ese proceso y profundizar en conceptos e instituciones jurídicas que permitan dotarnos de un Código de las Familias actualizado e imprescindible en el contexto actual y perspectivo de la sociedad cubana. Diputadas y diputados, de los 16 decretos ley planificados para el 2020 fueron aprobados 11. Este año también se aprobaron 14 decretos ley que no estaban en el cronograma, entre los que se encuentran los 8 decretos ley que implementan la tarea de ordenamiento y fueron publicados en la Gaceta Oficial de la República el pasado 10 de diciembre. Como se aprecia, en el 2020 el Consejo de Estado aprobó 25 decretos ley como resultado de una muy intensa actividad legislativa. De los 5 decretos ley que no fueron presentados al Consejo de Estado, a 3 se propone modificar su rango normativo para leyes atendiendo a la trascendencia del objeto de regulación. Ellos son sobre el ordenamiento territorial urbanístico y la gestión del suelo, sobre el patrimonio estatal y sobre los derechos de manifestación y reunión. La norma jurídica sobre producción industrial de alimentos y bebidas se dispuso su regulación como decreto y fue aprobado por el Consejo de Ministros el 6 de junio del 2020. Y el de bienestar animal, que estaba previsto para noviembre del 2020, será sometido a aprobación por el Consejo de Estado en febrero del 2021 ante la necesidad de presentar un proyecto con mayor solidez a partir de incluir criterios aportados por la población en la convocatoria pública realizada por el Ministerio de la Agricultura. El decreto ley para la protección de datos personales previsto para febrero del 2021 solicitamos modificar su rango normativo para ley porque se refiere a la regulación de derechos fundamentales. En relación con el decreto ley para la comercialización de productos agropecuarios planificado para septiembre de 2021, se decidió en la fase de elaboración modificar su rango a decreto y se encuentra en proceso de circulación por la Secretaría del Consejo de Ministros. Para el periodo 2021-2022 se adicionan al cronograma legislativo la aprobación de 15 decretos ley cuya denominación también aparece en los documentos. En resumen, atendiendo a las sesiones de trabajo previstas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, 3 en el 2021 y 4 en el 2022, y el Consejo de Estado, que sesiona en 5 ocasiones cada año, se proponen 25 leyes. De ellas, 16 responden a la Constitución y 9 alineamientos, y 2 no estaban previstas en el actual cronograma legislativo, se refiere a la Ley Tributaria y a la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Para el 2021, entonces, se proponen 10 leyes y 15 leyes en el 2022. Se proponen también 29 decretos ley, 3 responden a la Constitución, 21 alineamientos y 5 fueron propuestos por los organismos de la Administración Central del Estado. Se prevé la aprobación de 18 decretos ley en el 2021 y 11 en el 2022. Todas las propuestas de leyes y decretos serán presentadas a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado en el término de 60 y 45 días con antelación a la fecha de su aprobación respectivamente. Diputadas y diputados, ratificamos el compromiso de los integrantes de los grupos de trabajo multidisciplinarios que elaboran las políticas y anteproyectos de normas jurídicas de cumplir en los términos previstos y con calidad el mandato de nuestro pueblo sobre la actualización del ordenamiento jurídico a partir de la Constitución, los lineamientos del partido y la revolución y las necesidades que demanden el desarrollo político, económico y social de la nación. Muchas gracias. Bien, gracias, señor alcalde.